8 mujeres, una mesa, 22 arcanos mayores de tarot que nos encontraron en un momento de nuestras vidas. Varias horas de conversaciones, miles de temas. El resultado es 50, un encuentro de mujeres entre 30 y 70 años en el que, sin darnos cuenta, la edad no cuenta, porque nos dimos cuenta de que los temas que nos atraviesan son temas universales. Nuestra misión, intentar entender la vida de forma intergeneracional y multidimensional. Enlazamos miradas, vivencias, experiencias donde las edades no cuentan, pero cuentan un montón de historias. Nos tejemos en red para acompañarnos con la posibilidad de vernos reflejadas en el sentir de la otra. Algunas madres, todas hijas, entre tantas otras cosas. 50 nos invita a este intercambio como validación de la mirada de la otra y la inmensa oportunidad de conocernos y reconocernos. Te invitamos a ser parte de la intimidad de nuestro living, donde seguramente algún arcano del tarot se integrará en la charla compartida para que lo simbólico nos resuene y nos abrace. ¿Tenés una cita? Te damos la bienvenida. Hola a todos y a todas. Bueno, hola querida audiencia. Acá estamos en 50, sin creerlo aún, llegando a nuestro cuarto programa junto a ustedes. Ya pasamos por romper el hielo del primer programa, hablando del amor y del desamor. El desafío del segundo programa, que siempre plantea bajar la adrenalina del primero. Y allí compartimos la comunicación, lo que decimos y lo que no decimos. Llegó el tercer programa con los mandatos y con un formato excepcional de 2 horas, y nos encontramos hoy con una propuesta que viene en relación a la temática del anterior, que dicho sea de paso, pueden encontrar todos los programas subidos a YouTube en Radio Colmena. Como les decía, la propuesta de hoy es hablar de los miedos. Toda la semana estuve pensando dónde se aloja el miedo. El miedo, esa sensación universal, un lenguaje atravesado por una emocionalidad incómoda, desafiante, muchas veces real, muchas veces infundada, muchas veces de la mano de los mandatos, muchas veces sacando de nuestro interior una fuerza incalculable y otras paralizándonos sin poder gestionarlo. Alguna vez escuché que lo contrario al amor es el miedo. Hoy vamos a intentar mostrar las diversas miradas y plasmarlas en este espacio intergeneracional y multidimensional. Acá estamos nuevamente, las 8, alrededor de esta mesa, intentando ver qué traen los miedos. ¿Por qué generan miedo los cambios, no? ¿Tiene que ver con la edad, con los mandatos? ¿Qué creen, Tere? Que ahí estuviste también pensando. De pensar un poco. Y antes que nada quería explicar un poco en psicología qué significa el miedo, ¿sí? El miedo es un mecanismo de defensa psicológico y fisiológico que permite al ser vivo mantenerse alejado a la defensiva y asegurar su supervivencia ante un eventual peligro. Implica un proceso donde los sentidos reconocen el peligro, llevándolo al cerebro para ser interpretado sin lugar a dudas. Es un estado de alerta de extrema importancia para la supervivencia de los seres vivos, especialmente para el ser humano. Bueno, existen diferentes clases de miedo, digamos. Tenemos desde el miedo más leve, que es una ligera ansiedad, hasta la fobia o el pavor total. Y también dentro de la clasificación de los miedos tenemos el miedo a los cambios. Entonces, tengo una pregunta primero disparadora. A ver. Ahora bien, ¿qué es el miedo a los cambios? Okay. El miedo al cambio es una respuesta emocional natural que muchas personas vivenciamos ante la presencia de algo que no experimentamos antes. Por lo tanto, nos genera cierta parálisis, puede variar de una persona a otra y nos trae también muchas veces resistencia, malestar, ansiedad, miedo. Otra pregunta podría ser, ¿cómo se llama el miedo a los cambios? Que eso es lo que no saben. Okay, el miedo a los cambios se llama neofobia. Neofobia. Sí, claro.
Claro, a lo Exactamente. nuevo. Es cambio, Viene de es una miedo a lo palabra- nuevo. Viene del griego, neos nuevo, fobia, phobos, fobia. O sea que es una fobia que nos produce un malestar muy profundo y a veces, digamos, trastorna un poco nuestra mente, nos genera pensamientos confusos, viste que uno se hace ese rum rum, piensa ciertas cosas, no, esto no lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, digamos, nos genera, nos pone en un estado como de convulsión. Ahora, ¿por qué algunas personas se resisten a los miedos? Y la resistencia al cambio es un mecanismo de defensa, es natural, porque sentimos autoprotegernos, porque tenemos ese lugar segurito que conocemos, que sabemos controlar, y salir de ahí significa que estamos como fuera del control, como que algo nos puede pasar. Por otro lado, ¿qué es lo que nos impide el cambio? Una de las cosas más importantes o por ahí generales es la falta de confianza en uno mismo. Justo lo que veníamos. Falta de confianza en uno mismo porque uno cree que no va a tener la posibilidad de generar ese cambio. Y muchas veces, esto que mencionaba antes, de esos pensamientos que se generan y que nos boicotean, ¿no? La mente, hace que uno se quede en ese lugar de autoprotección y no lo enfrente. Y la última sería, ¿por qué me asusta lo nuevo? ¿O qué causa el miedo a las nuevas experiencias? Justamente el temor a salir de nuestra zona de confort, que es lo que nosotros conocemos como seguro y donde nos movemos y donde tenemos el control absoluto. Y sentimos que no nos vamos de esos márgenes, o sea, por eso todo cambio genera miedo. Es un poco a grandes rasgos lo que yo quería decir del miedo a los cambios. Y también me interesó una cosa que leí de Jorge Bucay, Bien, que es muy simbólica. Lo seguimos trayendo porque a mí me interesa, lo escucho, y es muy simbólico. Y dice así: dice que el miedo es como un dragón que tiene la espalda blindada en acero. Entonces no lo podés atacar por la espalda, por detrás, tenés que enfrentarlo. Y que no hay más remedio, ninguna otra posibilidad, y que en última instancia cualquier conjuro, hechizo o magia, de manera de evitar sentirlo, no sirven. O sea que sí o sí tenés que enfrentarlo. Obviamente, en ese enfrentarlo aparecen, qué sé yo, las distintas posibilidades de cada uno, ¿no es cierto? Pero me pareció esta imagen muy simbólica respecto al miedo. Sí, además, hermoso lo que trae Bucay, ¿no? Con que no hay ni magia, ni hechizo, ni conjuro que pueda con él, con lo cual no se va a ir por arte de magia. Es decir, lo que vamos a tener que hacer es trabajar internamente, ¿no? Con las herramientas que cada uno tenga, pueda, quiera. Enfrentarlo cara a cara. Exactamente. Y Hay que atravesarlo, producir los atravesarlo. cambios a pesar del miedo. Porque si no te moves, si te quedás fijo y no aceptás los cambios, y bueno, viene algo de afuera, el plutonazo y te mueve. Así Ok. que Sí, también podemos pensar que hay algo que es verdad, ¿no? Que cuanto más resistencia le pongamos a los miedos, digo, se van a como a enquistar de alguna manera, ¿no? Y a solidificar de tal forma que por ahí resulte difícil. De cualquier manera, me parece que el miedo es inherente al ser humano, ¿no? O sea, yo no sé si yo no conozco a ninguna persona que diga no tengo miedo a nada ni a nadie, ¿no? Digo, todas nosotras creo que hemos sufrido situaciones que nos han dado miedo en nuestra infancia, en la adolescencia, en la adultez. Siendo mujeres también, ¿no? Se les suma, creo, un miedo extra. No sé ustedes qué piensan, pero no es, digo, no sé, hay miedos que tenemos nosotras que estoy segura que no los tienen los varones. Y que tiene que ver también con cierta vulnerabilidad o cierta sensibilidad que también podemos expresar a lo largo de la vida.
digo, hay algo que me parece que es inherente a todos, no sé qué opinan. No, y eso que vos dijiste al comienzo, que está muy ligado a los mandatos, porque muchos de esos miedos vienen de mandatos heredados. Obviamente hay que trabajarlos, pero que nos impiden manejarnos con libertad y poder decidir libremente qué queremos hacer. O sea, yo después encontré una historia de Bucay muy interesante. ¿Querés leerla? Sí. ¿La tenés? Hoy estoy con Bucay. Dale, ¿la trajiste? No, sí la traje, pero dale, léela. si había tiempo... Sí, hoy tenemos tiempo. Listo, espérate que acá. ¿Dónde la puse? Bueno. Es una historia que cuenta sobre una madre sobreprotectora que tenía miedo que su hijo, que era muy travieso, saliera a la calle a jugar solo, porque era muy inquieto. Y para evitar esa situación, le decía que afuera había terribles monstruos que lo podían atacar, y que podían atacar a los chicos que estaban solos. Eso a ella la defendía, o sea, de sus propios miedos. El chico le hizo caso a la mamá, nunca salía a la calle a jugar, pero la madre, por supuesto, estaba muy contenta, pero el chico creció y durante años estuvo sin salir a la calle. Cuando llegó a los 14, 15 años, la madre intentó dijo, es el momento de hacer alguna consulta con un médico, con un psicoanalista, a ver qué es lo que me dicen. Y todos le sugirieron que eso no lo tenía que hacer más y que tenía que decirle la verdad a su hijo. Y ella consideró que no podía decirle esa verdad, porque era ponerla en relieve de lo que había mentido durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió? Pensó, ella llevaba colgando una cadenita con una medallita, y se le ocurrió ofrecérsela a su hijo en señal de protección, diciéndole que si salía a la calle con esa cadenita y esa medallita puesta, la iba a proteger de los monstruos que estaban en el exterior. El chico se puso la medallita, pero le dijo a su madre, pero mamá, ¿cómo vas a hacer vos que estás sin la medallita, sin protección? No hay problema, a los grandes no les pasa nada. Al poco tiempo la madre falleció, pero ese chico nunca pudo salir a la calle porque su miedo era perder esa cadenita con esa medallita. O sea que eso es tremendo. O sea, ahí había un mandato tan impuesto por el miedo de la madre que terminó también bloqueando la vida de su hijo. Así que ese me pareció un cuento interesante como para hablar de a veces cómo los miedos, talan a fondo los miedos de los padres. Yo creo que sí, y creo que nosotras como las que somos madres acá en esta mesa, aún con todo el conocimiento de lo que de alguna manera es correcto o no, o lo que es mejor o no en la educación, también yo me veo, no en ese extremo, pero me veo, o sea, recordándome a mí diciéndole a mis hijas, sobre todo a la menor, a Juli, que era tremenda cuando era niña, que de pronto, que le mando un beso, que de pronto no se portara bien en la calle, porque si no, podía, digo, sobre todo si en ese momento la figura de la policía era otra a la que es ahora, pero en ese momento, porque mirá, le digo, puede venir, nos puede hacer un planteo, y después, digo, ¿qué necesidad hay de poder poner como una figura de autoridad también por fuera nuestro para que acomode la situación que una como madre no puede controlar, porque la que no lo podía controlar la situación era yo, no podía controlar ni la situación ni a mi hija, eso era claro. Entonces había que poner la responsabilidad afuera de que alguien iba a venir a poner orden, ¿no? Digo, un poco como cuando le decís, tené cuidado, no hagas esto porque el señor de ahí te está mirando y te va a retar. Totalmente, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo Sí, viste que muchas madres dicen, no pueden decirle, mira,
esto no se hace o está mal. O cuando bueno, venga papá. O, no, o el cuando venga famoso, papá cuando, es re sí, famoso, re totalmente. famoso. Ojo que la policía te está mirando, Pues viste, eso, vas a la eso calle. es lo que, eso es lo que decía, mirá, digo, porque era tremenda, se portaba realmente mal muchas veces, y de pronto por ahí pasaba un policía, le digo, mirá, le digo, te está mirando. Digo, ¿qué necesidad hay de decir eso? O sea, ahora yo creo que con el diario del lunes, Claro. no lo diría. Algo para sumar por lo que vos traías, Tere, que está buenísimo y que escuchándolas, parecería que hay algo común para los miedos que tiene que ver con la respuesta en el comportamiento, ¿no? La respuesta frente al miedo. O sea, el miedo es una de las emociones básicas. Sí. ¿Ustedes saben cuáles son las emociones básicas? ¿Vieron la película Intensamente? No, pero ahora hay otra, Intensamente sí, 2. Se suma ansiedad ahí. Ahí voy a estar. Sí, pero ¿se acuerdan? ¿Quién no? ¿Se Sí, acuerdan sí, qué emociones sí. Muy eran? buena esa El película. miedo, la ira, la alegría, alegría, tristeza tristeza, y desagrado o asco. Exactamente. Entonces, el miedo el miedo, temor, es una de las emociones básicas y tiene que ver con Es la luz roja que se prende ante un peligro real que, Exactamente. no sé, digamos, cuando éramos trogloditas o qué sé yo, venía el mamut de afuera y claro, eso era peligro. Ahora se puso algo más en nuestra cabeza que en realidad nos frena y ahí se arma un menjunje que ya no nos sirve como atención. Exactamente. Entonces, si nosotros si miramos al miedo como una reacción básica, como algo que está, Es porque buena. es algo que nos trae información. Digo, cuando yo siento miedo, vamos a sacar el miedo y pongamos alegría o entusiasmo u otra emoción más placentera, no tan displacentera, me está trayendo info. Entonces, cuando yo siento miedo, gracias Ana, no está Ailu, le mandamos un beso porque el espíritu está acá igual. Me está trayendo info, entonces para evitarla y como decías, como traías vos, Tere, ¿no? Como esto de enfrentar, que también es un poco fuerte enfrentar los miedos, porque si fuera tan fácil, No existirían. no existirían. Entonces, empezar a ver los miedos, qué info nos trae y qué nos quiere decir, ¿no? Desde la psicología hay 3 respuestas. Huida, o sea, esto que vos traías, Sil. Claro. Bueno, en la etapa evolutiva, bueno, si tengo que cazar un mamut, o me come el león o ¿qué hago? ¿Me quedo que me coma o lucho? La otra es esa respuesta. Y la tercera es el parálisis. Sí, Me paraliza. tal cual. Entonces, ese es el comportamiento generalmente que trae el miedo, info que trae, y que está bueno que detectemos también para ver qué comportamientos por ahí nos acercan a lo que queremos, ¿no? O lo que quisiéramos. O lo tener. que nos hace repetitivo a nosotros y no nos sirve, porque también repetimos conductas que no nos sirven. Porque también me quedo pensando hay miedos que son necesarios, Tal Claro. cual. ¿no? Y si no sos temerario. Entonces, hay miedos que Claro. son necesarios, que nos ponen en alerta y que nos sirven también para protegernos de Tal determinada cual. situación difícil o complicada. Entonces el tema es cómo identificar, ¿no? Si es un miedo que nos sirve, si es un miedo que nos está poniendo en alerta para que nosotros tomemos recaudos, si es un miedo que es infundado, todos los tenemos Sí. también, si es un miedo Claro. que es un mandato, como traía también Tere, Sí. entonces... y el Si que nos sirve, porque a veces nos puede servir ese mandato que nos da miedo. Y Ok, si, también. Pero nos protege, decís. porque nos protege o porque a uno le sirve para lo que fuere estar en esa zona de confort y no salir de ahí. A veces uno se preserva. Es que hay muchísimos tipos de miedo Sí. y sí, no siempre te conviene atravesarlos. A veces Claro, me gusta lo que decís, Ana, porque a veces uno no tiene las herramientas y como decía recién Grace, sos un temerario. Y por ahí no tengo las herramientas, por ejemplo, vamos a algo muy básico, en la prehistoria cuando tenían que cazar
Y si yo no tengo el arco, la flecha o lo que tenga que tener y me pongo enfrente del tigre y lo más probable es que te Pierdo, coma. Sí. Pierdo. Sí, total. Entonces está bueno preservarse también y encontrar en qué momento. Claro, ahí era el miedo al peligro. El peligro inminente. supervivencia. 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 ¿Puedo? Puede. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. No tengo retorno. Los músicos somos así. Ay, estás hecho una música. Y bueno, así nací. De rato no se entiende porque no soy leonina. Bueno. Vamos a ver. No, Sigue con lo estaba un poco escuchándolas y un poco reflexionando en estos tiempos, hablando del miedo y de lo que tenemos que hablar hoy, o lo que nos propusimos hablar hoy, y llego a el miedo como una herramienta que nos posibilita poner luz sobre aquello que nos importa y que podemos perder, de algún modo. Qué lindo eso, Miedo ¿no? como posibilidad reveladora de poner luz sobre aquello que nos importa o aquello que podemos perder. Sí. Digo, lindo en el sentido que nos abre otro mundo a Ejemplo. debatir. un ejemplo. ver. Por ejemplo, bueno, puse también miedo a la mirada ajena, a que nos pese la mirada de otro, ¿no? Sí. Bueno, voy a ser autorreferencial porque esto lo pienso en tanto mis miedos, ¿no? Sí. Hace 12 años, o 13 casi, yo salí del closet, mostrándole mi sexualidad a mis padres, y cada vez que yo me enfrento a mis padres para hablar de algo que tiene relación con eso, para mí es aterrador, directamente. Y eso impacta directamente no solo en la mirada, en cuánto me pesa a mí la mirada ajena, o la mirada de mis padres en realidad, porque la mirada ajena la verdad es que me chupa un poco un huevo, pero bueno, vienen a ser justo mis padres, las dos personas que me parieron. Pero sí, digamos, ese miedo a mí de algún modo me hace como matizar, es como un colador, digamos, en donde yo a través del tamiz del miedo puedo revelar para mí misma qué es lo que me está importando en este momento. Digo, para mí en ese momento era inminente, era importante poder decirles quién era yo, ¿no? Aún así existe también el miedo de perderlo todo, ¿no? O sea, todo es el vínculo con mis padres, digamos. Claro. Y el vínculo con todas aquellas personas que tuve que dejar en el camino porque no estaban de acuerdo con recibirme a mí como yo era. Claro. Entonces, de algún modo pone luz en ambas cosas, ¿no? El miedo, digo, que tengo de llevar a mi perro con la correa, porque si no le puede pasar algo, tiene que ver con la importancia que tiene mi perro para mí, ¿no? También, o sea, lo traspolo a cualquier cosa. El miedo a mí me hace discernir un poco cuáles cosas son importantes también y qué cosas me parece que tengo que proteger. Porque si no está el miedo a perderlo todo, ¿no? Para una geminiana también miedo es elegir. Y porque hay algo que perdés, seguro. Y porque sí. hay algo que estás eligiendo perder. De algún modo tenés que decidir perder. Entonces, como creo que ahí empiezan a definirse los miedos. Cuando uno se da cuenta también qué cosas son importantes, probablemente es porque está sintiendo miedo de algo, ¿no? Sí. No sé, cuando uno tiene miedo de un familiar que está internado, también ahí te das cuenta de que el mundo se reduce, tenés visión de caballo, es solamente en túnel, ¿no? No hay nada más alrededor. Y eso es porque definitivamente estás discerniendo. Discerniendo. Búsquelo, señora, si no sabe cómo decirlo. Después lo buscan. Está claramente haciendo un discernimiento entre las cosas, aquellas que son importantes y aquellas que verdaderamente en este momento no importan. En este momento, ¿no? Digo, el trabajo, qué sé yo, el clima, bueno, cosas. Digo, pensaba. Bien, muy Erika está de acuerdo. interesante. Bien, ¿hacemos un poquito de música? Tere, sí, vamos, digo, algo para cerrar. No, por ahora no. Después tal vez con lo que siga el debate o los disparadores que a continuación podemos continuar con el tema. Pero miedos hay un montón. Es eso nada más. Todo depende cómo los enfrentemos. Un corte para llorar y volvemos. Ahí estamos, ahí estamos. Exacto. Tenemos pañuelitos. Ahí vamos.
Intentamos entender la vida de forma intergeneracional y multidimensional. Bueno, acá estamos una lloradita y volvimos y vamos a sumar al tarot a nuestro living y vamos a ver con cuáles arcanos podríamos relacionar a los miedos. Claramente van a ser miradas personales porque seguramente cada una de nosotras tendrá la propia, diríamos, relación que va a hacer del arcano con este tema. Y vamos a darle la entrada a Ailu, que está con un esguince, no pudo venir, le mandamos un beso, se la extraña y Ailu, Te queremos, acá Ailu. te queremos. Hello. Hola, bombona. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, muñeca. sí, acá se te escucha perfecto, todo tuyo ¿Me oyen, me ahora. escuchan? Yo no las veo, en vivo no se están viendo, dice Radio Colmena, les aviso para que lo sepan. Dice Eka que ahí está Que ahora Ahí sí. manejando ahí va. cositas. Ahora- Bueno, ahora las el veo. gremio, el sindicato del mate hoy está de paro, ¿eh? Te Sí, extrañamos. Nos quedamos no tenemos sin el mate. mate. Nos Estamos falta con lo unas mismo. semillitas nada más. Bueno, Se dan Ailu, cuenta, ¿no? La voz del más allá les va todo a llevar un tuyo, mate. qué bueno seguro. esto de que te puedas sumar a distancia y acá estamos esperando con mucha ilusión todo lo que tengas para compartirnos. Bueno, las estuve escuchando muy atentamente y todo lo que fueron diciendo de los miedos es un poco lo que había pensado para comentarles hoy en cuanto al arcano que elegí para hablar de los miedos. Si bien estuve pensando qué arcano puede representar un miedo, siento que como el tarot es un poco el viaje del alma, ¿no? Y de todas nuestras etapas de la vida, creo que todos los arcanos pueden representar un miedo en diferentes momentos, ¿no? De nuestra vida. Tal cual. Sí, Entonces, lo que elegí fue mi arcano, que es el número 10, que es la rueda de la fortuna, que es el arcano que surge a partir de hacer la cuenta de mi fecha de cumpleaños, como nos enseñaste, Gaby. Y la rueda de la fortuna me hizo acordar a todo lo que hablaba Tere, porque la pensé desde la neofobia, ¿era, Tere? Sí. Sí, neofobia. Sí, neofobia. Obvio. Neofobia. Bueno, este miedo al cambio, ¿no? La rueda de la fortuna, muestra un cierre de ciclo, un inicio de un nuevo ciclo, y también simboliza, ¿no? Este misterio de la naturaleza y del camino de la vida, de la muerte y el renacimiento, ¿no? Como nosotras en constante cambio en toda nuestra vida, en todas nuestras etapas, en todas nuestras elecciones. Y yo lo que creo es que, si bien por ahí, si pienso en un miedo, el que se me viene a la cabeza es mi miedo de chiquita y de que por ahí sigue hoy en día, que es el miedo a la tormenta, a los truenos, todo eso. Y por ahí, una vez que me pongo a analizarlo con mi psicóloga o mismo yo, me doy cuenta que yo le tengo mucho miedo al cambio, a esto que traía Tere, pero al cambio desde la falta de control, ¿no? Esta falta de control de la vida misma, básicamente. Por ahí si me veo corriéndome de lo que yo siento que tengo control, es cuando arranca mi miedo mayor. Y ahí también me viene esta pregunta que trajo Fati, esta explicación del miedo de Fati, de si el miedo nos paraliza, si me paraliza o me ayuda a accionar, ¿no? Porque puede pasar las dos cosas. El miedo también hace que nos mueva. La rueda de la fortuna también la ves y trae el movimiento, ¿no? De la vida, que a veces podemos estar en la cima, como a veces podemos estar sintiéndonos en la mierda y poder controlar eso. Ahí me sale la palabra control. No solo controlarlo, sino poder hacer algo con eso, ¿no? Y tratar de adaptarnos y de poder abrazar estos cambios de la vida y de las circunstancias.
Así que bueno, más o menos era eso, que fueron igual ustedes trayendo a lo largo del programa. Están muy hermosas y las extraño obviamente, pero bueno, me acompañan acá en mi living y con mi esguince, esperemos que sea esguince. Y tu El mate, lunes sabremos. estarás con tu mate. Y tengo el mate acá, me faltó llevárselo. Ahí tenés perdón. un miedo, ¿no? Sí, bueno, sí, obvio. No, a partir de esto se me llenó el culo de preguntas. Bueno, yo tenía algo que estaba pensando en relación a lo que decía Ailu, que tiene que ver un poco con esto de que la rueda de la fortuna, en la rueda de la fortuna uno no hace pie nunca. Y bueno, y un poco hay algo del miedo al movimiento y de miedo a lo frenético de no poder parar, y también hay algo de que la rueda de la fortuna trae como estadios, ¿no? De fortaleza o de vulnerabilidad, o de éxito e infortunio. La vida misma. La vida misma. Y quizás tanto en un momento bueno como en algún momento no tan bueno, uno cree que esos momentos quizás no se terminan más, especialmente los malos. Y en los buenos uno cree que a veces le cuesta a uno disfrutarlos porque dice, bueno, se va a acabar en 2 minutos. Entonces, creo que atenta un poco el miedo que tenemos a que la rueda de la fortuna al fin y al cabo funcione como tal, ¿no? Que ruede, que vaya nomás. Para mí, una de las cosas, y de hecho hay un tipo dado vuelta ahí, Sí, está de cabeza. que no hace pie nunca. Para mí el problema es ese, tener miedo a no hacer pie. Bueno, también está el miedo, ¿no? A que se termine lo bueno. Eso también es un miedo, o sea que, digo, lo tenemos que validar también. O a que nunca se termine lo malo. O a que nunca se termine lo malo, tal cual. Ahora, Gaby, voy a parafrasear algo que decía Grondona, el presidente de AFA. ¿Qué El decía? tipo tenía ¿Qué un anillo cuadrado que decía todo pasa. Sí. Oh. Lo bueno y lo malo pasan. Todo pasa. Bueno, Así esa es. es una frase en hebreo muy conocida. Gamze Yabor. ¿Yabor? Sí. Repetí. Repite. Hay una frase en hebreo muy linda que se expresa en la cultura judía, que se dice Gamze Yabor, que quiere decir esto también pasará, esto también va a pasar. Muchas amigas la tienen tatuada. Y tiene que ver un poco con esa temporalidad de las situaciones, como poder entender que el disfrute es ahora para aquellas cosas buenas y que en los momentos malos Van a está pasar. bien, tienen que venir y se tienen que ir también. Esa frase es un canto de esperanza, ¿eh? Ahí Totalmente. está. Grondona es jurídica al final. Llegamos a conclusiones propias todo el tiempo. Era el anillo del rey David, me parece que decía Ah, eso. ¿sí? Me parece que Ah, mira. Lo vamos a verificar sí, con hay algún que, rabino. tendríamos que Bueno, para la chequear la próxima chequeamos. Ailu, ¿seguís ahí? Sigo acá, no sé si ustedes me escuchan. Sí, Sí, te escuchamos, La te muñeca. escuchamos. Bueno, súper lindo lo que trajiste y gracias por el aporte ahí a la distancia para nuestro momento arcano, ¿no? Siempre vamos a tratar de incluir un momento arcano como para centralizar un poquito la información del tarot y para que aquellos que no saben del tarot tampoco queden muy descolgados ni afuera y que puedan también utilizar esta información para la vida misma, que es para eso, para lo que sirve el tarot. Y gracias, Ailu. Te mandamos un beso y un abrazo enorme y pronta recuperación. Eso. Y un Pronta beso a tu recuperación, tobillo, que hermosa, tiene besito. Mimos, Beso. mimos al Identidad Te tobillo. queremos. Besitos. Y yo a ustedes. La sigo Gracias, escuchando. Ailu. Las Gracias. quiero. Chau. Chau, Y chau. Grace, vos también habías pensado en algo relacionado al tarot, ¿no? Que tenías ganas de compartir. Sí, Contanos. yo elegí hablar del arcano de la muerte, porque pienso que todo el mundo, en mayor o menor medida, tememos a la muerte y a esta carta en particular. Cuando la carta aparece en una tirada, es muy común que la gente se desespere, que diga, ay, la muerte, pero ¿qué es la muerte para mí? La muerte de un ser querido, y bueno, se hacen todo un rollo con eso. Pero en realidad, para nosotros, no le damos esa lectura a la muerte. A la muerte la consideramos más una transformación. Pero realmente hay gente que ni siquiera la nombra, que la nombran por el número, dicen el arcano
30º sería, ¿no? Sí, el 30º, O el arcano sin nombre. como se lo denomina en Marsella. Dale, pará. Este, ¿Qué? No, le digo a la gente esa. Ah. Y no, pero realmente sí, realmente la muerte es algo que evoca, y tienes razón, que evoca, uno de los tantos, que evoca tantas cosas, ¿no es cierto? Ahora, lo que a mí me llamó la atención cuando yo lo veía con el mazo desplegado, es que está ubicado entre el colgado y la templanza, en la secuencia, digamos, del tarot. O sea que desde el colgado empezamos a ver, digamos, distintos puntos de vista, a barajar distintas opciones, y a través de la muerte llegamos a esa transformación para llegar a la templanza, que es una carta de confianza y de renacimiento. La transformación muchas veces es dolorosa porque nos cuesta enfrentar los cambios, deshacernos de esquemas que ya no nos sirven, nos cuesta enfrentar las crisis y aceptar el aprendizaje, que muchas veces significa perder algo, pero a veces ganamos el doble, aunque no sea más que experiencia, ¿no? La muerte significa una etapa evolutiva que llega a su fin. Y la carta de la muerte es la ejecutora de las transformaciones que ya vimos, que maduramos en el colgado. No hay que olvidar que en el tarot leemos las cartas engamadas en un tono, en un todo. Por eso la muerte puede significar, por ejemplo, el final de un tipo de vida para pasar a una etapa más madura, más integrada. Es una carta que nos invita a preguntarnos qué debe morir en mí, qué debo transformar. Porque muchas veces, supongamos que estamos preguntando por una relación y nos sale la carta de la muerte. Uno dice, bueno, chau, caput. Me muere. Lo maté. No, chau, la relación se fue al tacho. Pero ¿quién te dice que no hay quién una te dice transformación que en esa eso pareja? no te ayuda para encontrar tu verdadero amor? Entonces, es como que hay que aceptarla y leerla y justamente aplicar esto de que en la vida todo es temporario. Bueno, eso es un poco, digamos, Bueno, y también entender que La la muerte síntesis. nos trae también una de los miedos más grandes, ¿no? Que tiene, la humanidad, que es Tal el cual. miedo a la La muerte, muerte. ¿no? finitud. La finitud, y esto, no lo podemos tampoco dejar de lado, ¿no? Que, uno podrá tener la creencia que tenga, podrá tener las diferentes herramientas internas, una vinculación más o menos directa con todo lo que es el mundo espiritual, pero bueno, es también el miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, porque como no sabemos si hay algo o no hay algo más, del otro sí. lado, Si la todo realidad empieza, si es- todo termina. Claro, ¿no? Entonces, y la carta de la muerte, cuando uno ve en el tarot, también tiene una connotación desde la imagen muy fuerte, porque está mostrando estas dos cosas. Por un lado, el miedo a que las cosas se transformen, que tiene que ver con el miedo al cambio que traía Tere, O la falta de control que puede ser. Que también. o la falta de control, como está trayendo también Fati, y también el miedo a la finitud de la temática que sea, ¿no? Y de la situación que sea, incluida la propia vida. La verdad, Gaby, yo no quise hablar mucho digamos, de la simbología de la carta, porque anoche estuve buscando en todos los tarots que tenía en casa, en Barbara Walker, en el de Ryder, en otro que me había regalado Cami de las Haditas, y es la carta, la verdad, la carta más fea representada en el mazo del tarot. Y yo decía, bueno, no es una carta agradable para describir, ¿no? Con esqueletos, con La guadaña. con la guadaña, con cráneos ahí un poco tirados por doquier. Hasta en el tarot de las sensaciones está muy fea, viste, con un rey y
y una chica que están ahí como Sí, sepultados que por acá la también muerte. la Entonces, tenés, o sea, porque también tiene que ver con la transformación de las creencias, ¿no? De los mandatos, ¿no? También acá el rey, el rey tiene que ver con los mandatos. Venimos hablando de los mandatos, venimos hablando del miedo, y esta carta también va a estar trayendo, ¿no? Que para poder superar también ciertos miedos, uno va a tener que enfrentarse a ciertas creencias, a ciertos mandatos, y va a tener que transformar eso para que el miedo se pueda transformar en otra cosa, ¿no? Después sería tema para un próximo programa, en qué se transforma el miedo o a dónde lo podemos llevar al miedo. ¿Y hay tiempo para el miedo también? ¿Hay tiempos? Eh, Perdón, ¿hay tiempos para el miedo? Porque yo A ver. pensaba, ¿no? Como miedo, estoy muy existencialista últimamente porque cumplimos años y bueno, vos te falta poco también, entonces uno se hace evaluaciones. Y pensaba, ¿no? ¿Cambia los miedos a medida que pasa el tiempo? vos decís si hay edades Esa- para los Ah, miedos. sí, claro. Los Cambian miedos de los totalmente. jóvenes y los miedos de los Claro, mayores. Yo iba a preguntar si alguna tiene ganas de compartir desde un lugar muy Íntimo. íntimo y personal, ¿a qué le tiene miedo en esta etapa de la vida, no? Gaby, a mí Porque- me gustaría que hablaran las chicas. Sí, porque me gustaría saber nosotras cuáles son los... siempre llevamos ahí la batuta, siempre opinamos, y como que a mí siempre me queda en cada programa ganas de escuchar, de escucharlas a ellas. claro, la diferencia. entre- Bueno, tengo 2 micrófonos. ¿Quieren que hablen de hay mucho para decir. Escucha, vinieron todos los medios. Claro. Todos los medios están apuntando. Ah, cuando decían las chicas, ¿es nosotras? Sí. ¿Vos qué sos? Las Las peques. peques, Las las peques. peques. ¿Vos qué sos? Claro, ¿qué te considerabas, Dinu? Depende del día. Depende del día. Hoy un osito. Atemporal. Claro. Un peluchito. Ahí va. Bueno, Fati, te dejo empezar porque la verdad es que... Y lo que pasa es que Primera nos pregunta. tiraron con munición Ah. pesada. Tipo, chicas, hablen de sus miedos en radio, ahora. Yo tengo, Cuenten a todos. Yo tengo miedo de los miedos que voy a tener cuando sea madre porque quiero ser madre, por ejemplo. Ah. Malísimo. O sea, tengo miedo a desbloquear Ya, esos miedos. claro. Pánico, ¿entendés? Miedo a Si no los tengo, Miedo ¿para al qué los miedo. quiero? Miedo al ¿Cómo miedo. sería? Escúchame, Fati, Miedo a los miedos que Dino, van vos a vas ser suceder. una madre judía. ¿Vos sabés cómo hacen las madres judías? Mucha culpa, No. mucha Tienen culpa. frío y abrigan el chico. ¿Entendiste? Tienen frío ellas y ponen ropa encima de su bebé. Bueno, las italianas hacen lo mismo. Ahí va. Las madres No paraguayas parece, también, no. así que la madre paraguaya te crían a telenovelas y a Claro. Mayuca Estamos hablando de y las a- madres en general. Las madres son madres. Sí. Todas Sí, hacen En eso. todos los Total. idiomas. Quizás hay un miedo que ustedes, digo, siendo tan jóvenes, puedan compartir y que O cómo ser cuando gente se que dé esté madre. del otro lado se puede identificar también, que esto no es solo el miedo, digo, que tiene que ver con la edad o con digo, la enfermedad o con la muerte o con Claro. la dificultad física, ¿no? El perder la memoria. Perder la memoria, o sea, todos los miedos. Paren, están lejos. No, pero digo, pero son No, los miedos. Son los miedos que que aparecen, aparecen esta- en este momento de la Exactamente. vida, porque es todo un proceso de transformación y uno se siente bien. Y que los jóvenes se sienten lejos de eso. Pero si nos O sea- volvemos gaga, ¿qué problema hay si no nos acordamos de nada? Ahí estaría fantástico. No, pero yo hay bueno, veces que no me siento tan lejos de eso, a veces tengo que jugar unos partidos contra algunas pibas que están, que bueno. eso. Son más pequeñas que Temo vos. por mi vida. Porque No, son- no, porque no, vienen a revolearte un patadón en la cabeza, por ejemplo. Bueno, esas cosas. Pero son de tu edad. A veces sí, a veces no. Ah, ok. Hay de todo. No, yo con esto que vos traías, para mí es un miedo desbloqueado ya, el tema de la maternidad, porque hay algo que decir también. Nosotras, las mujeres, tenemos un llamado reloj biológico Claro. y que se desbloquea en determinado tiempo. Particularmente a mí no era algo que me generara, no era un tema para mí hasta que cumplí los 30 y pico. De hecho, muchos años a mí me preguntabas hace 3 años si quería ser mamá, te decía que no, con una seguridad, pero que no me movías. Hasta que, bueno, uno va cambiando por suerte, hablando de los cambios. Y hoy es, bueno, el miedo reflejado en
Mi mayor miedo en ese sentido, y espero poder transmitirlo más o menos, que lo trabajo en terapia, que es, bueno, todo esto que me constituye y lo que uno hereda de lo familiar, Sí. cómo hace para lo no tan copado no se repita, ¿no? Claro. Total. Esa es una de las cosas que me llevan. No sé, Laura debe tener ya un departamento gracias a mis miedos. Podemos poner una O sea, el placa miedo- para nuestras terapeutas. Miedo a cómo seré madre. Ah, sí, Tere recién dijo eso. Miedo a cómo. A cómo, ¿no? ¿Cómo ejerceré la cómo- maternidad? ¿Cómo madre. ejerceré Yo les la preguntaba maternidad? lo del tiempo porque me generaba curiosidad a ver si esos miedos como que si cambian con el tiempo. Claramente ustedes me están diciendo, pero lo pensaba también en el sentido de, ¿hay tiempo para tener miedo? Hay momentos en donde nosotros, o sea, no sé si la palabra está bien tener miedo o siempre es inapropiado tener miedo. Entonces, si siempre es inapropiado tener miedo, es como, bueno, No, yo no sé si es inapropiado tener miedos. Por me ejemplo, refiero al tiempo, no si es bueno o malo el miedo, Ah. sino en el... Yo creo Nunca que es cuando te vas a oportuno el casar miedo. tenés miedo. Creo que cuando te falta poquito para casarte, una semana, es como que te agarra un pánico escénico. Ahí sí. Por más que estés enamorada, si estoy haciendo bien, sí, sí, eso es verdad. hasta que al final decís, Cierto. bueno, está bien, salga pato, gallareta, ya está. Cualquier cosa salimos por colectora, metemos un duro, volvemos. Y con respecto Es un tema. al tema de las mamás, yo creo personalmente que ustedes son las mejores madres que sus hijos pueden tener. Tal cual. Porque para sus hijos no hay mejor que su madre. Entonces me parece que es un miedo que no, a pesar de que, ojo, a pesar de que no sea la mejor, a pesar de que tengamos No. por ahí cuentas pendientes con nuestras madres, pero siempre es por alguna razón que tenemos esas madres. Absolutamente. No se olviden que las elegimos. Las desde elegimos, el eso éter. te iba a decir con respecto Bueno, al no. libro. que- Interesante. Empezamos con ese libro. Sí. Sí. Que- Pero sí. A ver. No, Fati tenía para compartir algo que me parece hermoso. Más que compartir, era un poema o un texto. Sí, perdón, sí, tenés razón, Gaby. Porque hablamos un montón de los miedos y digo, bueno, cómo uno atraviesa, si bien trajeron esa palabra, cómo uno habita esos miedos, cómo atraviesa, a qué puede recurrir, ¿no? Y para eso el arte nos ayuda enormemente. En este caso, voy a leer un poema de... se llama Los gansos, de Mary Oliver, ¿digo bien? Sí. Bien. No tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas, arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal, que es tu cuerpo, ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes. Las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, que vuelan alto en el aire azul y puro, vuelven nuevamente a casa. No seas quien seas, por muy sola que te sientas. El mundo se ofrece a tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes, chillando con la excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Y este poema de Mary Oliver, que es tan hermoso, es lo que nos trae también como la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que está del otro lado del miedo y que puede ayudarnos a combatirlo, que es la confianza, que es el poder ser auténticas y la posibilidad de que seamos quien seamos. La fe. La fe. Ok. Yo contrarresto el miedo con fe. Soy muy miedosa, he tenido muchos miedos, pero desde mi lugar, cuando algo me paraliza por miedo, rezo, tengo mucha fe. Y sé que lo que va a pasar es lo que tiene que pasar, nada más. Entonces ahí es como que me relajo, lo largo al universo y ya está. Y el miedo se va.
Bueno, es confiar también, ¿no?, en algo supremo. Exacto. Que te sentís protegida. Sí. Eso te da una seguridad. Sí. Sí. Sí, obvio que Sí, a mí me pasó también. como mamá los miedos más grandes que uno tiene, cuando era chiquita tenía uno. Al hombre de la bolsa, a la gitana a la esquina, a la bicicleta a caerme, un montón de cosas. Pero de grande a que le pase algo a alguno de mis hijos. Creo que es impensable. ¿Viste? Son cosas, es un miedo, ese sí es un miedo que... Y bueno, ¿qué hago? Lo borro. Le pido a Dios siempre protección para ellos y ya está. Atravesar la situación así. Pero bueno, es el único miedo. Después ya a esta altura miedo a nada. A otra cosa no, ya está, sí, bueno, ya estamos grandes, si nos escuchamos bien, si nos vemos bien, bueno, si nos cuesta. Creo que a depender de otros, eso sí. Sí, ese es Pero, un miedo. ¿no es cierto? Depender. Sí. Claro, no poder... Serte válido. claro, no poder ser autosuficiente Eso. como uno es, ¿viste? Porque uno es autosuficiente. Pero otros miedos ya no. Bueno. Y Ana, ¿querés darnos un mensaje Sí, cómo no. para la semana? ¿Qué carta? Igual me van a ayudar porque vieron que yo hoy estoy media, ¿eh? ¿Qué carta me van a ayudar ustedes? Nos quiere A ver. decir algo el tarot, ¿no? ¿Qué Como nos quiere para dar el tarot? cerrar el programa de hoy, los miedos, y acompañarnos en esta semana. Bueno, Juicio. el juicio. Ay, yo iba a hablar del juicio en un momento. Hablando de los miedos. ¿Qué nos trae con respecto a los Como la miedos? alerta, ¿no? El Como quien despertar, te ¿no? despierta. Ok. Un despertar, ¿no? Dame. Un despertar, Sí. la trompeta, Bueno, un poco lo que hablé, un poco del tener fe, ¿no? Del trascender en la vida. Es un llamado también, ¿no? Es un llamado a... También a pararnos en otro lugar, ¿no? Entonces, veníamos hablando de los miedos y quizás es, bueno, ¿desde qué lugar, desde qué nuevo lugar de responsabilidad con nosotros mismos nos podemos parar para poder trabajar el miedo que cada uno tenga o los miedos que tengamos? Y también entender que esta es una carta que habla de la resurrección, en esto que vos traías. Y bueno, los miedos también nos hacen todo el tiempo morir y resurgir un poquito, ¿no? En cada vez que los estamos atravesando, que los estamos tratando, que los estamos, digamos, llevando adelante y acompañando también nuestro propio transitar, ¿no? Digo, cada miedo va a tener, o cada una va a tener una manera de pararse frente a cada miedo también. ¿Alguna que quiera sumar algo? Uno chiquitito nada más, que es, no necesariamente un miedo lo tenemos que transitar solo o sola. No. Es súper importante es eso. superimportante. Me hiciste acordar con el mensaje porque si bien el juicio, para quienes nos están escuchando solamente, hay 3 personajes. Entonces, no, 4 creo, Y ¿no? el ángel. Y el ángel. 3 personas. Entonces, Sí, ahí hay más. hay más. Atrás. Sí. Todo esto Depende igual de si lo la- van a poder ver después en nuestras redes sociales, 50.podcast. Ahí van a poder profundizar también en los arcanos. Bueno, y se nos fue el programa de los miedos y, bueno, mensajes. A ver, beso y abrazo a Ailu, antes que nada, Sí, pronta que la recuperación. extrañamos. Feliz cumpleaños a Víctor Laplace, que nos está escuchando. Un beso y un abrazo para Lidia 10, que ahí estamos armando cosas nuevas también para este año. ¿Qué otro saludo? A todos los que nos escuchan. A todos los que nos A todos. escuchan. A Fati que Sí. cumplió años ayer. A Fati, Ay, feliz Fati, cumpleaños feliz a Fati, cumpleaños. que cumplió años ayer. Muy feliz. Y A la Bobe. y a la Bobe, Bobe. a la Bobe, A la a la Bobe. Bobe. Perdón, A y la a la mamá de la Emma. mamá De Emma, De Emma. Emma, a la Siempre mamá nos de Emma, escuchan. que son nuestras fans. Exacto. Bueno, A mi tía Elena, entonces también. Ahí A está. Lalita, querida, cómo te quiero. bueno. A mi hija que dice que hoy estoy vestida de Capitán Kirk. Yo quiero saber. Bueno,
Gracias. Gracias. Chao. Buena Gracias, semana Paula. para Buena todos semana. y todas. Gracias, Erika. 50. Nos encontramos todas las semanas en Radio Colmena y en redes @50.podcast. Te esperamos.